Leo nuevamente el versículo 3, este capítulo 1, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. Desde el principio, todo apunta a Cristo. Repito, desde el principio todo apunta a Cristo. El Antiguo Testamento nos habla sobre Él, todo el Antiguo Testamento nos habla sobre Él. Las profecías de su nacimiento, de su ministerio, de su muerte, todas se cumplieron. Y cómo el Señor Jesucristo había de realizar todo esto, era algo que estaba planeado, era algo que estaba determinado y es algo que se cumplió punto a punto de una forma especial. No faltó nada, todo estaba determinado y todo tuvo cumplimiento. Repito, desde el principio todo apunta a Cristo. Y tenemos que recalcar que todo estaba planeado desde la eternidad, acordado por el Dios Trino y Uno. Estaba acordado y planeado. Muchos como que no quieren ver esta parte, pero Dios desde la eternidad había determinado todo esto. Y el Señor Jesús, tenemos que decir, es el ejecutor de este plan perfecto. Como hombres nosotros ofendimos a Dios y merecemos el castigo eterno, pero el Señor Jesús como ejecutor vino a nacer en una forma humilde, sufrió como hombre y murió una muerte atroz, pero no solo eso, sino que esa muerte fue por nosotros, fue en nuestro lugar. Y desde el principio de su ministerio y su obra, todo estaba determinado, todo estaba planeado. Muchos y de muchas maneras han querido desacreditar y tener en menos el ministerio y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Antes de su venida, muchos tenían puesta la mirada en un guerrero, en un caudillo que iba a venir y iba a librar al pueblo judío de los romanos. Pero aún después de su venida y ya surgiendo la iglesia, Cristo y su obra comenzó a estar atacada de diferentes maneras. Si leemos Mateo, desde el informe de la guarda, ¿se acuerdan? Cuando el Señor Jesús resucitó, que los soldados se pusieron de acuerdo con los fariseos para dar un falso informe sobre que los discípulos habían sido quienes habían robado el cuerpo del Señor Jesús. Pero surgiendo la iglesia, también surgen diferentes ataques a la persona y a la obra del Señor Jesucristo. Hay varias posturas como la de Arrio, que ve al Señor Jesús no como Dios, sino como una criatura, como un ser creado. Otros como los nestorianos, que ven a dos personas, una persona divina y una persona humana. Y tendríamos que decir que dentro de la misma iglesia surgían y había diferentes desacreditaciones de la obra del Señor Jesucristo. Obras como Jesús nació y murió en Cachimira, o como el Código Da Vinci. Y en algunos lugares podemos escuchar que no se puede hablar de Jesús. Se puede hablar de cualquier cosa y de cualquier persona, menos de Jesús. Hay escuelas donde se puede hablar de todo, menos
de Jesús. Se puede hablar de Buda, de Mahoma y de diferentes personajes, pero de Jesús no. ¿Por qué se limita siempre el aspecto de la persona de Cristo? Y es increíble como en algunas iglesias también se busca no hablar de Jesús. Algunos principios surgen y algunos diciendo que Jesús no es Dios, ya lo mencionamos, otros con esas dos naturalezas, otros desacreditando la encarnación, otros hablar, por ejemplo, que en la resurrección solo resucitó un espíritu y no resucitó corporalmente. Y es que tenemos que decir que muchas de las cosas y de las doctrinas que vemos y entendemos o aprendemos en las Escrituras, en una forma lógica, en una forma razonable, tendríamos que decir que no son creíbles. La Trinidad, aunque tratamos de explicarlas de diferentes maneras, 3 personas, un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son diferentes personas, pero cada una de ellos tiene diferentes funciones y características, sí, pero cada una de ellas es Dios y son un solo Dios. No es entendible. La encarnación del Señor Jesucristo, que es Dios y hombre al mismo tiempo, y que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, no es entendible. Muchos van a decir, no es lógico. O es Dios y posee todos los atributos de Dios, con todas sus características, o es humano y también tiene ciertas limitaciones, pero o es uno o es otro. Y entonces muchos no pueden entender este concepto de la encarnación, Dios hecho hombre. Y la iglesia, conforme fue desarrollándose también, surgen diferentes figuras donde pues se supone que lo principal es Cristo, su obra y todo lo que Él ha hecho, pero estas figuras comienzan a ver hacia otros aspectos. Por ejemplo, surge el marianismo y entonces ya lo más importante no es la obra de Cristo, sino a quien se deifica es a María. Quien se sigue y quien se busca es a María. O también surge la adoración a los santos, donde cada uno aporta ciertas situaciones y entonces en vez de acudir a Jesús y buscar a Jesús y pensar en Jesús, pues se piensa en sus ayudantes, ¿no? Sus achichincles, algunos dirían, ¿no? Son cosas que le quitan la centralidad al Señor Jesús y a su ministerio. Porque de repente la iglesia, en vez de dar solamente la gloria a Dios y mirar solamente a Cristo, comienza a ver hacia otros lugares y ya no, la obra de Cristo no es lo central. Hoy mismo nosotros, como iglesia evangélica, también tenemos que preguntarnos constantemente si lo que hacemos no nos distrae en darle la gloria a Dios. Y repito esto, nosotros como iglesia evangélica tenemos que poner atención si todo lo que estamos haciendo realmente es para darle la gloria a Dios, la gloria a Cristo por su obra maravillosa en la cruz. Porque a veces nos comenzamos a distraer en actividades. Hay iglesias que son muy activistas y tienen actividad por esto, actividad por otro, actividad, y todo se celebra menos darle la gloria a Cristo. Otras iglesias están encaminadas, por ejemplo, a darle importancia a nuestro estado de ánimo, cómo nos sentimos, cómo estamos. Y entonces, aliviar esas situaciones en nuestra vida. Y sí, efectivamente, el Evangelio nos va a traer salud, nos va a traer alivio, nos va a traer esa bendición, pero
si nos enfocamos completamente en darle la gloria a Dios. Entonces, recalco, todo apunta a Cristo. Y una característica de la iglesia es que sea cristocéntrica, ¿verdad? Y uno de los eslogans de volver a la forma adecuada es solo Cristo, solo Cristo. Y es interesante que muchos de repente dicen, es que la Biblia no habla claramente que Cristo sea Dios, pero este pasaje nos habla muchas cosas acerca del Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué nos habla nuestro pasaje sobre el Señor Jesús? Vamos a ver nuestro pasaje, ahí estamos. Cristo es el Hijo. Cristo es el Hijo. Dice, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y en quien asimismo hizo el universo. Y por quien asimismo hizo el universo. Cristo es el Hijo. En la figura de la Trinidad, Cristo es ¿qué? El Hijo. Y hay muchas cuestiones en cuanto a Cristo es el Hijo. Yo acabo de mencionar que de repente entonces algunos piensan que Cristo es una criatura, no es Dios, pero es el Hijo, o es el Hijo, o es el Padre, es Dios, fue creado. Y como que al principio podríamos entender, porque está esta palabra, por quien así mismo hizo el universo, podríamos entender que Dios hizo al Hijo, pero varios documentos que encontramos históricos y que dicen, bueno, al estudiar la palabra de Dios dice, Cristo no fue creado, no solo porque Arrio haya dicho que él era una criatura de Dios, sino porque la Biblia nunca dice que él fue creado. Dice, fue hecho de esta manera, aquí en este pasaje leemos, pero Cristo es el Hijo, engendrado, no creado. Sí lo dice este texto, versículo 5, si estoy viendo, el cual porque a cuál de sus ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú. ¿Qué dice? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a el Padre y él me será a mí, ¿qué? Hijo. Hijo, Cristo, Hijo no creado, sino engendrado. ¿Sí han escuchado esto en algunos de los documentos? Cristo no creado, engendrado, sino engendrado. Cristo es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Si se fijan en su Biblia, esta forma en que está escrito Cristo Hijo está en mayúscula y es que no simplemente es usar la palabra de hijo por usar, sino porque Él es Hijo y Dios mismo al mismo tiempo. Otra cosa que dice nuestro pasaje es que Cristo es heredero de todo, a quien constituyó heredero de todo. Él va a ser o es el poseedor de todo. Lo constituyó el poseedor de todo. Solo hay que ver los primeros capítulos de Apocalipsis en la adoración celestial. Si recuerdan a quién se adora en la adoración celestial. Si recordamos un poco, dice que se estuvo buscando y no se encontró a ninguno que fuera digno. Y no había nadie digno. Y entonces se encontró, ¿quién es el único digno? El Cordero de Dios, que quita el pecado de todo. Y entonces ahí viene la adoración celestial que dice, al que es digno de poseer todo, que tiene todo, y que es digno de toda la gloria y la honra, y que todos se postran delante de Él. ¿Quién es? Es Cristo. ¿Por qué? Porque Él ganó todo y Él es el heredero de todo.
Esa parte suena sencillo decir, es heredero de todo, pero Él es el que legalmente, a veces nosotros decimos, ¿somos hijos de Dios? ¿Sí somos hijos de Dios? Sí. Somos adoptados, ¿no? Pero somos hechos legalmente hijos de Dios. Pero la Biblia nos enseña que el unigénito, así lo dice la Escritura, el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir unigénito? El único Hijo de Dios es ¿quién? Cristo Jesús. ¿Nosotros recibimos o recibimos herencia? Sí. Pero el dueño de todo, ¿quién es? Cristo Jesús. Entonces, cuando está recalcando esto aquí el autor sagrado, Dios nos ha hablado en estos tiempos a través del Hijo, el que le pertenece todo y el que ha hecho todo por cada uno de nosotros, hoy es el que nos habla. Además, ¿qué más nos menciona este pasaje acerca de Cristo? Él es la razón de ser del universo. O sea, si tú y yo existimos y si existe todo el universo, es simplemente por Cristo. Dice ese mismo versículo 2, y por quien asimismo hizo el universo. Por quien asimismo hizo el universo. Entonces, les decía, algunos expresan, la Biblia debería de ser más clara en decir que Jesús es Dios, que Cristo es Dios. Y aquí hay varios aspectos bastante interesantes. A ver, vamos al versículo 8. ¿Cómo dice el versículo 8? ¿Ya lo tienen ahí? Versículo 8. Mas del Hijo dice, o sea, esto dice del Hijo. Dios Padre dice esto del Hijo. ¿Qué es lo que dice Dios Padre del Hijo? Tu trono, ¿y cómo le llama Dios Padre a Dios Hijo? Otra vez, lo repito. Dios Padre dice, ¿qué es lo que dice? El versículo 8 dice, mas del Hijo dice, ¿quién dice? El Padre, ¿no? Tu trono, oh Dios, Dios Padre, llama a Dios Hijo como, oh Dios. ¿Sí lo dice así? Sí. Por el siglo del siglo. Entonces la Biblia sí es muy clara y este no es el único pasaje donde la Biblia nos dice que Jesús es Dios. Allá en Romanos también lo dice, Jesús es Dios. Pero aquí vemos claramente como Dios Padre está llamando al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu trono, de tu reino, perdón. Entonces, Cristo es el Hijo, Cristo es Dios. Y si regresamos a los primeros versículos, que es lo que estamos viendo, nuestro versículo 3, que aquí hay algunas cosas muy interesantes en cuanto a formas que este pasaje nos describe que Cristo es Dios. Repito, aquí hay algunas cosas muy interesantes en cuanto a formas de cómo este pasaje nos describe que Cristo es Dios. Versículo 3, que es nuestro versículo donde tomamos que sustenta todas las cosas. Versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. O sea, el Hijo tiene el mismo resplandor de la gloria ¿de quién? De Dios. Sí, es claro, fíjense lo que está diciendo. El Hijo tiene el mismo resplandor de la gloria de Dios. Solamente Dios merece la gloria y solo a Dios se le debe dar la gloria. Y muchas veces, y en forma especial, dice que Él no va a dar la gloria a nadie más. Pero aquí está diciendo que el Hijo tiene la misma gloria que Dios. ¿Sí está diciendo eso? Tiene el resplandor de su gloria, tiene su grandeza, tiene el poder. Él merece todo, porque el Hijo mismo
tiene la gloria de Dios. Y es muy interesante ver en pasajes como cuando algunos personajes, algunos profetas o algunos apóstoles quisieron adorar a los ángeles. ¿Se acuerdan a Juan ahí en el Apocalipsis que dice que iba a adorar? ¿O se acuerdan cómo en el Antiguo Testamento algunos querían adorar a los ángeles, se postraban al ver su grandeza? Los ángeles decían, no, no me adores porque yo no soy Dios. Yo soy un siervo como tú. Pero cuando se trata de adorar a Dios, la Biblia es clara y permite la adoración. Y aquí está diciendo que el Señor Jesucristo tiene el mismo resplandor de la gloria de Dios, su grandeza, su poder, y Él merece recibir toda la gloria. Otra expresión que también es interesante en este mismo versículo 3, que dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Repito esta frase, es de la misma sustancia, la imagen misma de su sustancia. ¿De qué está hecho Dios? Aquí sería, porque hablamos de sustancia, ¿no? O alguna pregunta, bueno, ¿de qué está hecho Dios? ¿Qué tendríamos que decir? Ah, Dios es el creador de todas las cosas físicas, la Biblia lo escribe, espirituales también. Él creó el mundo físico y el mundo espiritual. También esto quiere decir que Él trasciende todas las cosas, que Él no tiene que ser igual a las cosas, que Él no tiene la misma sustancia que nosotros tenemos. Y a veces nosotros queremos meter a Dios dentro de los límites de la creación y pensar en muchos aspectos en cuanto a Dios, pensar que Él está sujeto a cosas como el espacio, que Él está sujeto a cosas como el tiempo, que Él está sujeto a cosas como las que nosotros estamos acostumbrados, a un principio, a un fin. No, Él no está sujeto a nada de eso. Y el Señor Jesucristo posee la misma sustancia que Dios. Entonces, el Señor Jesucristo es Dios. Y es interesante, repito otra vez en varios documentos, en los credos, cómo habla acerca de eso, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, iguales en sustancia, en poder y en gloria. ¿Por qué? Porque la Biblia nos describe que esa es la situación de los tres, iguales en sustancia, en poder y en gloria. Pero si ustedes vieron su boletín, el tema es, Él es el que sustenta todo. ¿Qué es eso de que sustenta? Él es el que sustenta todo. Entonces, si pensáramos que el Señor Jesús es una criatura, ¿cómo Él tendría que sustentarse y ver algunas situaciones? Pero el texto dice que Él es el que sustenta todas las cosas. Entonces, cuando entendemos que el Señor Jesús es Dios, podemos entender cómo Él es el que sustenta. ¿Qué quiere decir sustenta? Les voy a leer algunas connotaciones de sustentar. Proveer a alguien del alimento necesario. Si tenemos que comer, que vestir, que todo, es porque ¿quién nos lo da? Dios. Otra connotación, conservar algo en su ser o estado. O sea, Él permite que nosotros podamos seguir. Otra connotación de sustentar, sostener algo para que no se caiga o se tuerza. Otra, defender o sostener determinada opinión, apoyar. Él es el que sustenta todas las cosas. Si podemos hoy estar aquí, es por su gracia, por su bondad, por Él. Si podemos hoy estar aquí, es porque Él así lo ha permitido. Si podemos hoy continuar y seguir adelante, simplemente es por Él. Entonces, claramente este texto o este pasaje nos habla
acerca de la divinidad de Cristo como Dios Hijo y como alguien que posee todos los atributos de Dios. Y entonces, cuando hablamos de atributos de Dios, tenemos que hablar de su eternidad, de su poder, tenemos que hablar de su majestad, de su gloria y todas las cosas que Él posee. Cristo posee todo. ¿Por qué es tan importante? Solo Cristo. Solo Cristo. Y cuando pensamos en la reforma, los reformadores y pensar solo Cristo, yo hace un momento mencioné cómo en todo este afán de distorsionar la mirada hacia Cristo, no ver solamente a Él, muchos comenzaron a ver otras cosas y hablé del marianismo y los santos, y también les decía que nosotros debemos de poner atención en no distorsionar la mirada, porque solo Cristo, quien nos salva, quien nos redime y por quien tenemos salvación, solamente es Jesús. Repito, quien nos salva, quien nos redime y por quien tenemos salvación, es solamente por la obra maravillosa que vino a realizar el Señor Jesús. Él fue el que murió por nosotros. ¿Tendríamos que decir, María murió por nosotros? No. ¿Los santos apóstoles murieron por nosotros? No. Si eran santos, sí eran santos. Dios los apartó para ese ministerio, así como Dios ha apartado a su iglesia. Pero ellos no murieron por nosotros. El único sacrificio que nos permite acercarnos a Dios es el sacrificio de Cristo. Y lo único que tenemos que creer es que ese sacrificio fue en nuestro lugar. Solo Cristo, solo el sacrificio de Cristo nos salva. Solo la obra redentora de Cristo nos permite tener acceso a Dios. Solo a Él le debemos dar la gloria y la honra. Solo a ese sacrificio tenemos que reconocer. Entonces, cuando hablamos de volver a la forma, hablamos de regresar a solamente adorar a Cristo y su obra redentora. Si la iglesia comienza a desviarse hacia otros temas o hacia otras cosas que pueden ser muy interesantes o muy loables, tenemos que decir, nosotros adoramos y servimos y seguimos y enseñamos y vamos hacia solo Cristo, la obra redentora de Cristo Jesús. Dos cosas son importantes, hace rato mencionábamos en la clase de doctrina bíblica 2. Dos cosas son importantes: arrepentimiento y creerle a Dios, ¿verdad? Decíamos, arrepentimiento y creerle a Dios. ¿Por qué el arrepentimiento? Porque es reconocer nuestra condición y nuestra necesidad de Dios. Si no hay arrepentimiento, si no hay el reconocer nuestra necesidad de Dios, si no hay el saber que nosotros por nosotros mismos no podemos, entonces no podemos otra vez volvernos a Dios y ver en Él la maravilla, la grandeza y su amor al enviar al Señor Jesucristo por nosotros. ¿En qué le tengo que creer a Dios? ¿Qué es lo que tengo que creer de Dios? No solamente, y lo repito una y otra vez, no solamente tengo que creer que existe un Dios, no solamente tengo que creer que Cristo vino, no solamente tengo que creer que soy cristiano, no, tengo que creer que Jesús murió por todas esas cosas que estoy arrepentido. Que Él murió en mi lugar, porque el que debía morir soy yo. El que tenía que pagar soy yo. Y Él vino a hacer todo por mí. Solo Cristo.
Solo Cristo. Entonces, nuestro tema, el tema de las Escrituras y nuestra razón de ser y el que nos sustenta y el que nos permite seguir adelante y el que sostiene todas las cosas es Cristo. Dice al final este pasaje: ellos perecerán, estoy leyendo desde el versículo 11 del capítulo 1. Es interesante esta carta del apóstol Pablo a los hebreos porque aquí comienza hablando sobre esto, pero si se fijan los siguientes capítulos, después habla de la salvación tan grande y que esa salvación solamente está en Jesús, pero dije, solo Cristo. Y lo que el autor de esta carta le dice a los hebreos, dice, no es Moisés, porque muchos se han también desviado, hoy se ha dado mucho eso dentro de la iglesia cristiana. Pues tenemos que volver a la forma del pueblo de Israel. No es Moisés, no es la ley, no son los levitas, es lo que esta carta les comienza a decir al pueblo de hebreo, es solo Cristo. ¿Sí? Esta carta les comienza a hablar de esta manera, pero al final de este capítulo 1 dice, ellos perecerán, versículo 11, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años, ¿qué? No acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y entonces Dios nos ha dado una salvación muy grande que no debemos de descuidar porque nos las da en Cristo Jesús. No es Moisés, no es la ley, no son los levitas, es Cristo. Y si seguimos leyendo la carta completa, comienza a hablar sobre cómo el sacrificio de Cristo suple todos los sacrificios y todas las cosas que se hicieron antiguamente, y ahora lo único que tenemos que hacer es seguir viendo a Cristo. Como dice el capítulo 12, versículo 2, que creo que muchos se lo saben de memoria, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solo Cristo. Solo Cristo. Algunos están viendo muchas cosas. El capítulo 11 habla sobre los héroes de la fe, los que realmente confían en solo Cristo. Y entonces dice, así como ellos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solo Cristo. Solo Cristo. ¿Cuál debe ser entonces la invitación en esta hora? Van a decir, bueno, solo Cristo. Creer en ese sacrificio que el Señor Jesús realizó por nosotros. Mencioné hace un momento dos cosas necesitamos: arrepentirnos, que tiene que ver con reconocer nuestra condición. Aún los evangélicos necesitamos arrepentirnos constantemente porque nos seguimos equivocando y nos seguimos cayendo y tropezando, y necesitamos cada día volvernos a Dios y reconocer que en muchas cosas hemos fallado y nos hemos equivocado. El arrepentimiento, estudiamos apenas, es un constante, o debe de ser un constante en la vida del creyente. ¿O ya eres perfecto, diría yo? ¿Ya eres perfecto? ¿Quién puede aquí levantar la mano y decir, yo ya soy perfecto? ¿No? Todos los días necesitamos arrepentirnos, volvernos a Jesús y decirle, Señor, perdónanos. Y todos los días debemos reconocer y ver a Jesús, el modelo a seguir, el estándar, quien nos guía, quien nos motiva. Se usa la figura en la Biblia de la bandera. ¿Sí se acuerdan? Tu bandera, tú guíame, porque la bandera, vamos a ver hacia la bandera
porque es la que nos dirige hacia dónde vamos, hacia qué es lo que vamos a hacer. Nuestra bandera, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Entonces, la invitación en esta hora no es otra más que volvernos a Cristo Jesús. Si tú dices, y fíjense esta carta, que es interesante porque es la carta a los hebreos, y hay varias posturas en cuanto a, bueno, ¿quiénes estaban dirigidas? Bueno, si fue a los cristianos que estaban en Jerusalén, fueron los primeros cristianos. Y para el tiempo que se escribió esta carta, ellos ya tendrían que haber tenido más de 30 años de ser cristianos. Entonces, a ellos les estaba diciendo, solo Cristo. Fíjense, se supone que eran los que ya deberían de saber bien, ¿no? Solo Cristo. Porque de repente, aunque somos cristianos, estamos viendo para otros lados. Entonces, solo Cristo. La otra postura es que es a los dispersos, los judíos dispersos en diferentes poblados, sobre a quién fue dirigida esta carta a los hebreos. Bueno, está bien, si fue dirigida, ellos también deberían de haber ya tenido muchos años en el conocimiento de la palabra de Dios. Al parecer, el sentir de varios de ellos era regresar a las formas que tenía el pueblo judío. Y entonces la carta tiene como objetivo decir, solo Cristo es lo más importante. Nuestro sacrificio, nuestro sacerdote, ¿recuerdan? Dice, según sacerdote, según el orden de Melquisedec, que ni era levita, ni tenía, ni cumplía con esos requisitos, Él es nuestro verdadero sacerdote, solo Cristo, a quien nosotros debemos de ver y por quien nosotros debemos de seguir constantes. Me llama mucho la atención el capítulo 10, donde se acuerdan ese versículo que dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? Si leemos la parte siguiente, algunos se quedan ahí. Dice, porque si tenemos en menos el sacrificio de Cristo, ya no hay más. Yo les invito a que lo lean detenidamente. Lo que sigue después, en el capítulo 10, después del versículo 25, donde dice que no dejemos de congregarnos, porque si tenemos en menos el sacrificio de Cristo, ya no hay más. Ese es el sacrificio que fue por todo. Solo Cristo, solo Cristo. Volvamos pues a la forma. Ese fue el eslogan, ese fue la señal de la reforma, solo Cristo. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, aquí estamos, a ti te alabamos, queremos darte a ti la honra y la gloria. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos hablas y perdónanos si nos distraemos en otros aspectos, pero guía nuestros ojos hacia Cristo, a solo seguirle a Él, su ejemplo, reconocer su sacrificio y su obra redentora en nuestras vidas, reconocer nuestras faltas y que Él fue quien nos da esta nueva vida. Cristo, el Señor, el Salvador. Te alabamos, te damos la honra y la gloria. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.